Hola, buen día. Vengo de parte de ATIX, como verán en la presentación. La idea de esta charla es introducir un poquito a lo que es la programación de Smart Contracts, en particular Smart Contracts en Solidity, y vamos a trabajar un poquito con Truffle. Les presento, bueno, un roadmap de la charla, cómo va a ser. La idea es que primero vamos a estar visitando un poquito qué son los Smart Contracts en sí, como a alto nivel. ¿Qué son las transacciones? ¿Sí? ¿Qué rol juegan en todo este ámbito de los smart contracts? ¿Cuál es el modelo de comisiones de Ethereum y redes similares a Ethereum? En particular, ¿cuáles son las diferencias grandes con Bitcoin, que calculo que ya todos conocen? Y vamos a ver un ejemplo práctico de lo que, digamos, de cómo se trabaja o algunas operaciones básicas con un modelo muy sencillito de smart contract, que es un estándar que se llama RC20, que probablemente muchos lo conozcan, es básicamente cómo se implementan todos los tokens que se están usando ahora para las de déficit y todo ese tipo de cosas. Entonces, vamos arrancando con... Bien, ¿qué son los smart contracts? ¿Sí? Acá aclaro que los smart contracts que vamos a estar tocando nos referimos a los smart contracts del tipo de lo que se llama la EVM. La EVM es una máquina virtual, una especie de procesador que corre los smart contracts. Todo lo que vamos a tratar son los que corre el procesador de alguna manera de la red de Ethereum o también RSK, que ya se estuvo presentando acá. También hay otras, pero estas dos, digamos, cualquier smart contract de los que veamos que se hacen con Solidity funcionan para estas dos redes. Bien, entonces, la pregunta es, ¿qué son los smart contracts? ¿Sí? ¿Qué rol juegan? ¿Qué pinta tienen? Entonces, como primera medida, los smart contracts son una entidad, ¿sí? Para los que son más técnicos y tienen idea de programación orientada a objetos, es bastante similar a un objeto. Es una entidad que está en la blockchain y tiene básicamente dos cosas. Un estado, ¿sí? Que básicamente es información que está guardada dentro del smart contract. Para el caso de un token podría ser los balances de las personas que lo usan. Y métodos, ¿sí? Métodos son básicamente las cosas que podemos hacer con el smart contract. Pensando en el ejemplo de este token, de este RC20, el estado, como decíamos, podría ser el balance, y por otro lado tendríamos los métodos, que podría ser, por ejemplo, uno de consultar el balance, otro de, no sé, transferir de yo a otra persona, o de una persona cualquiera a mí. Puede haber un montón de métodos distintos, y básicamente cualquier cosa que se puedan imaginar que se pueden hacer con una computadora, lo podrían hacer dentro de un método, ¿sí? Por esto, tal vez es una nerdeada un poquito más grande. Los que saben de computación y de informática en particular, la EVM es una máquina, o sea, el procesador que corre estos smart contracts es una máquina que se llama Turing Complete, que es básicamente todo lo que puede hacer una computadora. Hay un pequeño detalle que es que no tiene el halting problem, pero nada, eso es un detalle muy, muy particular que tal vez a muchos no les interese. De hecho, tampoco es tan relevante en el día a día. Bien, entonces, como mencionaba, la programación orientada, o sea, la programación de smart contracts es muy similar a la programación orientada a objetos, donde los objetos, o en este caso los smart contracts, interactúan entre sí, se pueden llamar, digamos, puede cada uno dentro de su propio método, es decir, supongamos que estamos hablando del token, podríamos hacer, por ejemplo, que cuando se ejecute una operación de transferencia, llame a otro smart contract para, no sé, loguearlo, o sea, para dejar asentado en algún lado que esa transferencia se hizo, por ejemplo, podría ser una opción. O incontables cosas. Tal vez para dar un ejemplo práctico, si estamos implementando, por ejemplo, una stablecoin, podríamos hacer que tenemos un contrato controlador que lo que hace es, cuando recibe plata, llama a un contrato de esto de tipo token y crea una moneda nueva
para la persona de la que recibimos plata. Eso podría ser un ejemplo que es bastante común. Bien, y ahora igual vamos a ir más en detalle cuando veamos el código en sí. Vamos a ver cómo se ven y creo que va a quedar un poco más claro. Pero básicamente lo que se tiene que dar, la idea es una entidad que tiene información guardada y se pueden ejecutar ciertos pedazos de código que le subimos a la blockchain. Hay algo muy importante que es que todos están identificados por una cosa. Esa cosa es una address, es muy similar a una address de Bitcoin. La única, tal vez, diferencia importante es que no se suele utilizar, como sí sucede en Bitcoin, que las addresses se reutilizan, mejor dicho, no se reutilizan, en este caso sí. Vamos, las addresses no es que van cambiando, como sucede con una H de wallet en Bitcoin, cosas similares. Bien, entonces, otro de los temas importantes acá son las transacciones. Entonces, la pregunta es, ¿qué son las transacciones? Las transacciones básicamente son mensajes que se utilizan para, básicamente, decirle a un smart contract que haga o no, que haga tal cosa. Por ejemplo, lo que decíamos de transferir, podríamos interpretarlo como una transacción. Yo como usuario, para transferirle a, no sé, a otra persona 100 tokens de cualquier, o sea, 100 tokens de un tipo RC20, lo que haría es llamar al contrato que controla ese token y decirle, mediante una transacción, que transfiera cierta cantidad de tokens a cierta persona. Entonces, básicamente hay dos tipos de transacciones. Una son del tipo interna, ¿sí? Internal transactions. Estas internal transactions son transacciones, como mencionábamos en el punto anterior, que son de smart contract a smart contract, ¿sí? O sea, yo puedo hacer desde un smart contract, pedirle a otro que ejecute cierta acción en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Después el smart contract que recibe la llamada hará los chequeos pertinentes, ¿no? Pero en principio cualquiera puede llamar a cualquiera. Y existe un tipo, digamos, que en realidad no se, en la jerga normal, en la jerga común no se le suele llamar external transactions, simplemente para diferenciarlo del anterior. En general, por transactions se entiende directamente external transactions. ¿Qué son las external transactions? Las external transactions son transacciones que suceden de usuario a smart contract, ¿sí? En las external transactions tiene que haber una persona o un sistema o algo, pero fuera de la blockchain, que firme un mensaje diciendo quiero llamar a tal smart contract con llamándolo a este método, tratando de ejecutar este método con estas variables que estoy seteándole. Ahora en la presentación del código vamos a ver un ejemplo de esto. Hay algo muy importante que es toda internal transaction, o básicamente cualquier cómputo que suceda dentro de la blockchain, cualquier ejecución de un método, tiene que suceder mediante una external transaction. Después la external transaction se puede derivar de alguna manera, o puede generar de alguna manera muchas internal transactions, pero todo tiene que partir desde una external transaction. Esto es un punto importante cuando programamos con smart contracts, porque, por ejemplo, algo muy común que suele suceder en sistemas es que, no sé, cada un día sucede el settlement de cierto proceso. Entonces, no sé, todas las noches se corre un proceso que hace ciertos cálculos. Eso en el smart contract no lo podemos tener directamente. Tiene que haber algo externo que ejecute ese cómputo, ¿sí? Después, dentro del smart contract podemos chequear que sean las 12 y un montón de cosas que querramos ver, pero la llamada tiene que iniciar siempre desde afuera, ¿sí? Esto de todo cómputo está asociado a una external transaction, nunca puede suceder desde adentro. Eso tiene que ver también con un tema de costos, ¿sí? Las external transactions, obviamente, como en Bitcoin, cuando queremos hacer una transferencia, tenemos que pagar un cierto fee. En Ethereum o en RSK o en todas las redes que son de este estilo, no hay diferencia, digamos, también hay un costo asociado que le tenemos que pagar a la red para que ejecute nuestro código.
Ahora vamos a ver cómo se comporta porque es un poco distinto de lo que es Bitcoin. Bien, y hay un pequeño detalle que es que yo mencioné dos tipos de métodos en el slide anterior, no los separé como tipos en sí, pero mencioné la posibilidad de consultar el balance y la posibilidad de hacer una transferencia. Los smart contracts en general, ahora lo vamos a ver también más en detalle, pero los smart contracts en general tienen la posibilidad de definir dos tipos de funciones a grandes rasgos. Las funciones que cambian estado y las funciones que no cambian estado. ¿Sí? El consultar el balance o consultar cualquier cosa son de este tipo, ¿no? De que no cambien el estado. Ese tipo de métodos, si lo llamamos desde afuera, no involucran una transacción. ¿Por qué no involucran una transacción? Porque básicamente no requiere que toda la red conozca que sucedió esa transacción o ese mensaje tuvo lugar, ya que es solamente una consulta. Eso en general lo resuelve el mismo nodo al que estamos conectados sin broadcastearlo, sin enviárselo al resto de la red. Entonces, esas transacciones, ese tipo de transacciones, no involucran una transacción. Perdón, ese tipo de llamadas no involucran una transacción. Por otro lado, las que sí cambian estado, ¿sí? Las que necesitamos de alguna manera hacerle ver a toda la red que hicimos algo, ¿sí? Por ejemplo, que sucedió una transferencia, esas sí requieren una transacción externa y por lo tanto tienen que quedar registradas en la blockchain, ¿sí? Todas las transacciones que cambian el estado de un smart contract tienen que quedar registradas en la blockchain. Al igual que Ethereum, que Bitcoin o, digamos, otras redes que no tienen smart contracts en sí. Bien, entonces, hablando o extendiendo un poquito más esto de las comisiones que mencionábamos, hay un punto importante con respecto a la diferencia entre Bitcoin y Ethereum, que es que en Ethereum tenemos cómputo, ¿sí? Tenemos cuentas que hacer. Entonces, no es lo mismo, supongamos, en Bitcoin, que es básicamente siempre transferir una moneda o es, digamos, es algo que es como más constante en cuanto al trabajo que hay que hacer, comparado con Ethereum. Por ejemplo, en Ethereum podríamos tener una transacción que no sé, hace una transferencia, como mencionábamos, que en ese caso sería simplemente cambiar unos valores, pero también podemos tener cálculo mucho más complejo. Podríamos tener, bueno, para tal vez los más técnicos, podríamos tener un bucle for que haga, no sé, que le descuente el balance a 15 personas. O, no sé, que calcule, entre muchas comillas, la integral de un cierto pedacito de curva. En general no es recomendable hacer esto, digamos, de calcular cosas muy complejas dentro de Ethereum, pero podríamos hacerlo en principio. Entonces, para solventar o para solucionar, mejor dicho, ese problema, lo que tiene Ethereum es básicamente, en vez de un parámetro, como tenemos en Bitcoin, que es el fee que vamos a pagar, en Ethereum se setean dos valores. Por un lado tenemos el gas price y por el otro lado el gas limit. El gas price es básicamente cuánto pago por unidad de cómputo, ¿sí? Y el gas límite es hasta cuánto cómputo pago. ¿Sí? Para dar una analogía tal vez más mundana, que en realidad es de un poco de donde viene la palabra gas, ¿no? De nafta o combustible en inglés, la analogía del taxi, ¿sí? O sea, esto podría interpretarse como un taxi un poquito distinto, donde básicamente tenemos un gas price, que es cuánto nos cobra el taxista por calle recorrida, o por kilómetro recorrido, o por tiempo transcurrido. Y por otro lado tenemos el gas limit. El gas limit es, de alguna manera, digamos, como esto es más asincrónico y entre máquinas, se le dice a la computadora, a la red de antemano, bueno, yo quiero recorrer, para el caso del taxista, hasta 10 kilómetros. Si vamos a recorrer más de 10 kilómetros, yo no estoy dispuesto a pagar eso, así que, nada, si es hasta 10 kilómetros te lo pago, más de eso no. Entonces, ¿qué es lo que hace la red con respecto a esto?
la red lo que hace es empieza a operar, ¿sí? Empieza a operar nuestro cómputo que querramos hacer, ¿sí? Nosotros cuando llamamos al método, la red sabe a qué método estamos llamando, digamos, en la transacción mandamos esa información para que la blockchain lo lea. Entonces, cuando el smart contract, cuando la red lee, empieza a ejecutar ese código, lleva una especie de contador de, bueno, hasta acá transcurrió, para el ejemplo del taxista de nuevo, 10 kilómetros. Cuando llega al límite del gas que consumimos y que le dijimos, o sea, cuando el límite de gas cuando la cantidad de gas que consumimos es igual al límite que le dijimos que llegábamos, lo que hace la blockchain es, básicamente, si no nos alcanzó, es deshacer toda la transacción. Sí, esto es por una cuestión, digamos, parece malo, parece algo que la blockchain no está bueno que haga eso, pero en realidad está bastante bien. ¿Por qué? Porque de esa manera siempre sabemos que el método o se ejecutó completamente o no se ejecutó nada, ¿sí? Entonces, hay digamos, dentro de lo que es la teoría, de alguna manera, de base de datos, hay unas ciertas propiedades, que son las propiedades ACID. Una de ellas es la A, que es de atómico. Básicamente lo que nos provee digamos, la blockchain es fundamentalmente eso, digamos, que las transacciones son atómicas. O se computa todo o no se computa nada. Ahora vamos un poquito más en detalle de qué es cada cosa y cómo se utilizan. Bueno, y que las distintas operaciones, o sea, no es lo mismo escribir en memoria que es hacer una suma, o escribir digamos, en espacio que va a quedar guardado para siempre de alguna manera, que hacer una división. En general es mucho más caro escribir que hacer una operación matemática, porque eso involucra costo de disco para los mineros y un montón de cosas. Pero no, vamos al siguiente slide. Entonces, básicamente, cuando vamos haciendo ese cómputo que mencionaba, de que el minero va calculando cuánto consume o cuánto consumimos hasta ahora con el código, supongamos que estamos haciendo la transferencia. Entonces, para la transferencia lo que tenemos que hacer es decirle, bueno, resta el valor que tenemos del balance del usuario emisor, escribilo en memoria diciéndole, bueno, ahora este es el nuevo balance, sumale el balance al receptor y escribir en memoria persistente el nuevo balance del receptor. Entonces, todas esas cosas, de alguna manera, son una serie de pasos que nosotros definimos en el código. Y eso, lo que decía es que la blockchain lleva una especie de contador de eso. Al llevar una especie de contador, digamos, también requiere que haya una especie de costo estipulado por cada tipo de operación, ¿sí? Entonces, hay una tabla, de alguna manera, definida en el código de cada nodo, de cada ejecutor de estos, o mejor dicho, del procesador de estos smart contracts, que representa el gas por operación, ¿sí? Dice, por ejemplo, escribir en memoria cuesta 20.000 unidades de cómputo, ¿sí? O 20.000 gas, se le suele llamar. Esto es importante, que es prefijado, ¿sí? No es que cada taxista decide, o cada procesador o cada nodo decide cuánto cuesta escribir, o cuánto cuesta leer, o cuánto cuesta sumar. Esto es algo prefijado y es un parámetro del protocolo de Ethereum en sí, ¿sí? Sino, obviamente, cada procesador de la red, cada nodo, podría obtener valores distintos y llevaría una divergencia. Entonces, esto está como preestipulado. En general, es raro que varíe esos parámetros. ¿Sí? Como decía, toda la red lo conoce. Entonces, esto únicamente varía en general a través de EIPs, que son Ethereum Improvement Proposals. Llevan un mecanismo de consenso como offline bastante más, digamos, no tardío, sino más slow paced, o sea, como más lento, mejor dicho, que tal vez otros mecanismos de cambio que ahora vamos a ver. Pero básicamente,
digamos, es una tabla prefijada en el código, ¿sí? Que se cambia solamente en raras oportunidades. Bien, y por el otro lado teníamos el gas price. El gas price es, tal vez lo conocen, digamos, es más similar a algo que ya existe en Bitcoin, que es, digamos, los satoshis, sí, los satoshis por bytes. Básicamente, cuando nosotros hacemos una transferencia en Bitcoin, decidimos cuántos satoshis, cuántas unidades de Bitcoin mínimas vamos a pagar por cada byte que nosotros mandamos. Como los bytes que nosotros mandamos ya lo sabemos de antemano, directamente podemos hacer la cuenta en el momento. Pero la división es bastante parecida. La única diferencia es que acá el cómputo no lo sabemos necesariamente de antemano. Entonces, el gas price sería el equivalente a este Satoshi, Satoshi por byte. Y entonces, como es la analogía, también muchas de las propiedades de los Satoshi por byte, digamos, como que siguen valiendo acá. Digamos, en el sentido de que el usuario pone un valor, pero el minero decide si tomarlo o no. Si la red está muy congestionada, los mineros tomarán solamente los más caros. Si la red está más o menos libre, no, digamos, no se van a fijar realmente en el gas price y van a tomar todas las que puedan. Esto se puede ver en momentos críticos, por ejemplo, en Ethereum hace poquito, cerca de septiembre, Uniswap, que es una plataforma muy, muy grande y muy usada de Ethereum, hizo un airdrop, o sea, regaló un montón de tokens nuevos que generaron, y eso generó un estrés en la red, una congestión en la red muy grande, y si buscan el gas price de Ethereum, tuvo un salto enorme en ese momento, debido justamente a que había mucha gente queriendo utilizarlo, y por lo tanto mucha gente pagando más y más plata porque su transacción se mine rápido. Bien, en algunas redes hay un mínimo de este gas price, ¿sí? Directamente, si la transacción, supongamos, tiene un gas price menor que ese mínimo, que es consensuado por los nodos, pero por un mecanismo que no es EIP, sino que es más dinámico, si no cumple ese mínimo, directamente la transacción es inválida. No es que el minero puede decidir si tomarlo o no, sino que la transacción directamente no se puede computar. Bueno, y un punto fundamental que ya mencionamos, que es que esto depende de la congestión de la red, ¿sí? Esto es como mucho más dinámico que el gas por operación. El gas por operación es siempre, bueno, hasta que haya una EIP que diga lo contrario, el gas price puede variar día a día, momento a momento, ¿sí? Mientras que el otro es siempre en general constante. ¿Sí? Siempre vale la escritura 20.000 unidades de gas. Bien, perdón. Entonces, ya más o menos la parte teórica la cubrimos, digamos, esto de que los smart contracts son una especie de entidad dentro de la blockchain que guarda información y recibe y envía mensajes. Bueno, cómo es el modelo de comisiones y qué rol cumplen las transacciones. Entonces, ahora vamos a pasar directamente al ejemplo práctico. En el ejemplo práctico, como dije, vamos a ver las operaciones más básicas, así que sería ver un poquito de cómo se ve el código dentro de Solidity. No me voy a meter en detalles de cómo, digamos, de todas las features del lenguaje, porque no me daría el tiempo. Pero después les voy a pasar un mail donde pueden consultarnos y le podemos enviar material como para que sigan explorando el tema si les interesa, o para contactarnos por cualquier otra cosa. Bien, entonces pasamos directo al código. Entonces, como mencionaba, lo primero que vamos a hacer es tratar de deployar un RC20. ¿Sí? Lo que hice acá fue definir un contrato que es una variación, una pequeña variación de lo que es un RC20. Un RC20, para ahondar un poquito más en detalle de qué es lo que significa, es un estándar de Ethereum que sirve para controlar tokens fungibles. ¿Sí? Fungibles, asumo que la mayoría lo saben, pero por las dudas, es que cualquier token vale lo mismo que otro. Es decir, supongamos que el peso es fungible. Si un peso, una moneda de un peso vale lo mismo que cualquier otra moneda de un peso. O un billete de 10 vale lo mismo que cualquier billete de 10.
El estándar RC20 sirve para manejar ese tipo de monedas. Sí, hay otros estándares que manejan tokens no fungibles, como podría ser, no sé, tarjetas de béisbol coleccionables, donde la tarjeta, no sé, el clásico ejemplo de Estados Unidos de Mickey Mantle vale más que cualquier otra. O, no sé, ejemplos similares. Entonces, lo que hicimos acá fue definir un pequeño RC20 con algunas cositas extra que ya vamos a ir viendo, y vamos a ver también qué es lo que significa ser un RC20, ¿sí? Entonces, como primera medida, les presento Solidity. Solidity es básicamente un lenguaje que tiene una mezcla entre C, JavaScript, Java, un poquito de todo. Como primera medida, en cada archivo tenemos que definir con qué versión de Solidity vamos a trabajar. Los clásicos imports, que importan otros pedazos de archivo de Solidity. Y ahora acá la definición de los contracts, ¿sí? Que serían básicamente dentro de lo que es el ejemplo de Java o programación orientada a objetos, las clases. ¿Sí? Entonces definimos, por ejemplo, que tenemos un contrato que es del tipo mi RC20. Mi RC20 es una pequeña variación, ¿sí? El is acá se utiliza como una extensión de Java. Es básicamente, queremos todo lo que tiene RC20 y también todo lo que tiene MyRC20 Events, que es básicamente, me traigo los eventos que definí acá arriba. Esto es un punto importante, digamos, Solidity soporta herencia múltiple, ¿sí? A diferencia de Java u otros lenguajes de programación orientada a objetos, Solidity soporta herencia múltiple. En particular, utiliza linearización C3, como Python, para resolver ciertos problemas de la herencia múltiple, pero no, eso es también un detalle muy técnico y en general no sirve de mucho. Entonces, como heredamos de RC20, les voy a pasar a mostrar un poquito de dónde sale ese RC20. Déjenme abrir. Bien, ahí está. Esta es la librería que, fíjense que cuando yo importo, perdón, estoy importando de una librería, sí, que la librería es OpenZeppelin. Esta librería es muy, muy usada. Es de una empresa, creo que es argentina, donde hacen auditorías y un montón de cosas, pero en particular tienen esta librería que tiene un montón de utilidades que nosotros podemos usar y están auditados por ellos mismos, así que estamos seguros de que están bien, digamos que son seguros. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la opción que nos dan. ¿Sí? Nosotros dentro de Contracts vamos a Token, RC20, y acá vemos unos cuantos definiciones de Smart Contract. Primero vamos a IRC20, que en realidad es la definición de lo que es un RC20, ¿sí? Esto es lo que hablaba de qué significa ser un RC20. Todo lo que sea ERC son estándares de Smart Contracts, en particular RC20, lo que es una interfaz, ¿sí? Dice, bueno, para hacer un RC20 tenés que tener estos métodos, ¿sí? En particular son estos que están acá, donde vos podés preguntar el balance de una cuenta, podés hacer la transferencia a un receptor por una cierta cantidad, podés dar allowance, que es básicamente como una extensión de la tarjeta de crédito. Bueno, approve, o sea, este es para consultar, este es para dar esa extensión. Y bueno, algunas funciones más. También define algunos eventos que se tienen que emitir, ¿sí? Ahora vamos a chusmear un poquito qué son los eventos, pero básicamente todo lo que tenés que hacer para ser un RC20 o ser compatible con el estándar RC20 es que tu Smart Contract define estas funciones, ¿sí? No hay mucho más que eso. Entonces, en particular, esta es solamente la interfaz, obviamente no tiene código. Lo que hacen ellos es definir dentro de RC20 todas esas funciones que definieron en esa interfaz. Sí, fíjense que lo que hacen es, desde el contrato, decir qué es del tipo de esa interfaz. ¿Sí? Eso es para que el compilador les chequee que cumplieron realmente con todas las funciones que decía tener esa interfaz.
Entonces, por ejemplo, vemos que, vamos a alguna interesante, la transferencia lo que hace es hacer, bueno, una transferencia, vamos a ese método en particular. Bien, acá la transferencia, por ejemplo, lo que hace es agarrar el balance del emisor, le resta una cierta cantidad, agarrar el balance del emisor, del receptor y le suma una cierta cantidad. ¿Sí? Y los dos valores los guarda dentro de esta estructura interna que tiene, digamos, el smart contract para tener ese estado, para tener esa información guardada. Entonces, vamos a revisar qué tipo de digamos, de estructura de datos es este balances. Este balances, fíjense que está definido acá como una variable del smart contract o una estructura del smart contract que es del tipo mapping. ¿Sí? Mapping es un nombre particular que le da Solidity, pero es básicamente un hash map de Java o un objeto de JavaScript o un diccionario de Python donde tenemos básicamente una clave y un valor. ¿Sí? Entonces, cada balance, en este caso, podemos acceder por address, que es, bueno, ya mencioné que la address era el identificador de los smart contracts, pero también identifica a usuarios, ¿sí? O sea, una address, en principio, si la vemos así nomás, no podemos saber si es de un smart contract o de un usuario. Entonces, en este caso, podría estar guardando el balance de usuarios o de otros smart contracts, para el caso es lo mismo. Y cuando le preguntamos al balance por una cierta address, nos devuelve como valor un entero. ¿Sí? Es un entero sin signar de 256 bits. ¿Sí? 256 bits es un número muy, muy grande, pero es en general lo que se utiliza dentro de esta plataforma de alguna manera. Nada, podemos tener también cosas más complejas, ¿no? Como el mapping de un mapping. Básicamente, acá lo que tenemos son dos claves y un valor. Entonces, cuando le preguntemos a allowances, tenemos que preguntarle quién dio esa extensión y hacia quién se la dio. Y también, y mejor dicho, RC20 o el contrato RC20 nos va a devolver de cuánto es ese valor, digamos, de cuánto es esa extensión. Si le dio de un token, de medio token o de 200 tokens. Vamos, eso es lo que se guarda acá mismo. También podemos tener variables normales, digamos, únicas, donde en este caso, por ejemplo, tenemos el total supply, que es cuánto token hay en circulación, el nombre del token, el símbolo, la cantidad de decimales, y bueno, en este caso no hay ninguno más, pero podríamos tener muchísimas. Bien, entonces fíjense que hay algunos detalles, digamos que, repito, no me voy a meter, pero, por ejemplo, acá tenemos private, public y estas cosas. Esto no significa que sean realmente privadas, ¿sí? Recuerden que estamos en la blockchain y todo es público, y básicamente si cualquiera tiene que ejecutar cualquier cosa, ¿sí? Los procesadores tienen que conocer el estado del smart contract. Entonces, estas variables no pueden ser privadas realmente. Lo que significa private es que no hay un getter, ¿sí? Para los que conocen de Java. No hay una forma directa de preguntarle el símbolo, pero sí podríamos entrar al estado internamente del smart contract y empezar a revolver, digamos, dentro de su estado y encontrar el valor del símbolo sin ningún problema. En este caso, la gente de OpenZeppelin lo que optó por hacer es definir la variable y aparte definir un getter. Digamos, es algo que hacen comúnmente también. Si hubieran puesto public acá, sería lo mismo, pero tiene algunas implicancias un poco distintas. Bien, eso es básicamente todo lo que es transfer. Vamos a ver un poquito ahora lo que son los eventos y los requires, que son como algunos detallitos que se ven en Solidity que no hay en otros lados, pero lo vamos a ver directamente con nuestro ejemplo. Entonces, yo lo que definí acá es que vamos a poder lanzar un evento. ¿Sí? Un evento es básicamente un log, ¿sí? una nota en un lado, en la blockchain, que sucedió cierta cosa. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de loguear, a tratar de mostrarle al mundo, por así decirlo, es que
cierto creador o que cierta persona utilizó el smart contract, ¿sí? Entonces, en este caso nos interesa solamente una función, que es la de transferencia, pero vamos a ver cómo cumple eso el rol. Entonces, como habíamos dicho, el smart contract declara ser un RC20, ¿sí? Que lo heredamos de acá. Entonces, con eso, digamos, hereda todos los métodos de su padre, pero también los puede sobreescribir, así igual que en Java. En este caso, lo que hacemos es decir, bueno, para la transferencia, yo quiero que sobreescriba la transferencia que ya existe en RC20. Va a ser básicamente lo mismo que hace RC20, sí. Fíjense que directamente hago la llamada, pero agrego un pequeño detalle que es un modifier. Esto en general, digamos, en Python podrían interpretarlo como una annotation o cosas por el estilo, donde como que agregamos código a la función sin tocar la función en sí. En este caso, este modifier lo que hace es agregar esta línea justo antes de que empiece el resto de la función. Y lo que hace esta línea es verificar que el que envió el mensaje, sí, por eso message sender, sea el creador, sí, el creador del smart contract. Ahora vemos cómo obtenemos ese creador. Si es el creador, lo que hacemos es emitir un evento de tipo creator use, o sea, diciendo, ok, usó el smart contract el creador, con, digamos, y le pasamos como parámetro ese evento, sí, porque podemos agregarle como justamente parámetros al evento. Le pasamos el address del creador, sí, que es este identificador unívoco de ese usuario, de ese smart contract, puede ser un smart contract, y además le pasamos la data del mensaje, ¿sí? Esto básicamente contiene la información de qué es lo que quisimos hacer con esa transacción, con ese mensaje. ¿Sí? Entonces, definimos por un lado esa transferencia, que obviamente esto va a modificar el estado, ¿sí? Porque va a hacer que el balance de esa persona cambie. También definí una función que realmente no hace mucho, ¿sí? Simplemente suma dos números. Esto obviamente no va a cambiar el estado, ni tampoco va a consultar el estado, ¿sí? Por eso definimos la función, el formato pure. De nuevo, no me quiero adentrar mucho en esto porque no me va a dar el tiempo, pero básicamente esta función es una función del tipo de programación funcional, donde no hay side effects ni nada por el estilo, y siempre que la llamemos con los mismos parámetros, siempre va a devolver el mismo valor. También lo vamos a probar. Y una función del tipo greet, ¿sí? Que esta función lo que va a hacer es devolver un string que le preseteamos. Ahora vamos a ver cómo funciona un poquito. Pero es simplemente un método que nos puede devolver un string. Bien, entonces, lo que vamos a hacer primero es deployar este smart contract para ver cómo funciona. Primero les voy a mostrar las funciones que utilizo. Esto es NPM, para los que no lo conozcan. Dentro de scripts podemos definir como, bueno, scripts prefijados, ¿sí? Scripts que queremos poder correr. Entonces, por ejemplo, acá definimos el script build, que lo que va a hacer es llamar a Truffle y decirle, ok, compilar los contratos. También definí, por ejemplo, la función de deploy localmente, la función de correr un linter, la función de correr los tests. Digamos, eso, ahora vamos a ver cómo se definen los tests, pero después del deploy. Entonces, primero lo que vamos a hacer es buildearlo, ¿sí? Para buildearlo vamos a usar Truffle, que es es un framework que nos permite trabajar con smart contracts. Hay otro framework bastante conocido ahora que es Hardhat, pero bueno, por ahora vamos a seguir usando Truffle. Hardhat igual está, digamos, es bastante bueno, así que si les interesa pueden ahondar más en el tema. Entonces, vamos a ver cómo se compila esto. Entonces, voy a pasar a la consola. Bien, entonces, lo único que tenemos que hacer es decirle npm run build, ¿sí? Una vez que corremos npm run build, lo que va a hacer npm es tratar de ejecutarnos ese script. Como yo ya lo tenía compilado, obviamente me dice que ya está todo compilado, no lo
no hay más que hacer, pero borro la carpeta así ven cómo se ve esto de buildear. Entonces, fíjense que acá me tiro, bueno, vamos a hacer un compile a través de Truffle, nos va a decir que va a compilar nuestros contratos y nos dice en particular qué contratos compiló. ¿Sí? Fíjense que compiló el contrato nuestro, compiló también los contratos de los que heredamos y algunas cositas más que no se las mostré, pero por ejemplo acá tenemos una librería para hacer matemática segura, que básicamente nos ahorra el hecho de tener que preocuparnos por overflows y underflows y todas esas cosas que suceden cuando programamos a más o menos bajo nivel. Y básicamente nos dice que se compiló todo correctamente y se utilizó Solsi. Solsi es de Solidity Compiler, la versión 0.7.4, que es la que definimos, hasta donde sé, por lo menos hasta ayer, era la última que había salido. Entonces, una vez que tenemos compilado, lo que podemos hacer tranquilamente es decir, npm deploy Koban. Sí, esto es porque tengo definido el script, pero lo que va a tratar de hacer es hacer una migración. Migration es como un sinónimo de deploy a la red Koban. Y acá le puse reset para que la arranque siempre de nuevo para evitar problemas de que ya lo hice y me dice ya sucedió. Pero básicamente vamos a tratar de deployar a la red Koban. Entonces, primero trata de compilar los contratos. Como ya los compilamos, me dice que está todo ok, que está todo al día, así que no hace falta volver a compilar. Acá vamos a tratar de enviar la transacción para deployar el smart contract. Primero hace, fíjense que acá dice dry run. Sí, dry run también se le llama dique seco en español o tiene distintos nombres. Pero básicamente lo que significa es que está haciendo las pruebas antes de mandarlo a la blockchain real. ¿Sí? Entonces, como pueden ver acá, por ejemplo, no tenemos contract address del contrato de deployado de migrations. ¿Sí? No tenemos un contract address porque realmente no deployó, simplemente está haciendo cuentas a ver cuánto costaría enviarlo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, podemos ver que el gas price es de 2 gigaway. ¿Sí? 2 gigaway, bueno, no se los mencioné, pero Wei es básicamente la unidad mínima de Ethereum. Es como el Satoshi de Bitcoin, pero mucho, mucho más chico. En vez de tener 8 decimales, tiene 18. Entonces, recién 10 a la 18 es igual a un Ether. ¿Sí? Entonces, 2 gigaway significa que más o menos 2.000 millones de ways que vamos a pagar por cada unidad de gas. La cantidad de gas usado es esta de acá, 158.000. Entonces, más o menos nos termina saliendo 0,0003 Ethers. ¿Sí? El primer deploy. El segundo nos va a salir un poquito más caro porque tenía más código. Y acá ya sí empezó a hacer las migraciones reales. Fíjense que estamos deployando a Koban, que ahora sí me tiró un contract address, que ahora vamos a ver en el otro, que es un poquito más interesante, en un Explorer, cómo se ve ese smart contract. Bien, y ahí está migrando el RC20. Bien, acá vemos que tenemos el contract address. Sí, esto es el identificador de este nuevo contrato que creamos. Entonces, lo que vamos a hacer es copiarlo y vamos a ir a un explorador que es Etherscan de Koban para ver qué hay en este Explorer. Fíjense que ahora, dentro de este Explorer, nos aparece un contrato que es con la misma address que nosotros definimos. Hasta ahora recibió una sola transacción, que es la de creación de contrato. Bueno, podemos ver el bloque, hace cuánto se metió. Acá ven que no lo había predeployado, es real que es de ahora, en vivo. Y también podemos ver el smart contract en su máxima expresión a bajo nivel. Este es como el código del compilador, ya el assembly del smart contract. Después hay algunas herramientas para poner el source code real dentro de este smart contract, pero
hasta ahora solamente como no lo verificamos, nos muestra directamente esto. Fíjense que acá Etherscan tiene algunas facilidades para los tokens RC20, sabe interpretar directamente los tokens RC20, entonces ya entiende que este token tiene un nombre y ese nombre es la bitconf, ¿sí? Y como símbolo es LBC. Esto lo seteamos, no se los mostré, pero no se los mostré específicamente, pero se lo definimos en el constructor. ¿Sí? El constructor es lo mismo que el constructor de Java o lo que sea, la función que se utiliza cuando deployamos el smart contract. Entonces, en ese momento definí que el nombre era la bitconf y el símbolo era LBC. También le definimos algunas otras cosas, como el creator, que lo definimos como el que mandó el mensaje que se deployó, ¿sí? Por eso el message sender se asigna a creator. Y también definimos un saludo, que lo definimos y lo recibimos como parámetro. Ahora vamos a ver cómo se deployó bien y cómo se envía ese parámetro. Pero un tercer punto también interesante es que lo que hicimos fue mintear o acuñar monedas para el emisor del mensaje, ¿sí? En particular le enviamos o le acuñamos 10 a la 18 unidades mínimas de este token. ¿Sí? 10 a la 18 suena un montón, pero en realidad es simplemente un token de ese tipo, digamos, del tipo la Bitcoin. Entonces, vamos a ver de nuevo al Explorer. Entonces, acá vemos, por ejemplo, que tenemos lo que decíamos, el nombre, la bitconf y el símbolo LBC. ¿Sí? No hay mucha más magia para ver acá por ahora. Ahora vamos a ir viendo cómo se siguen agregando cosas. Pero vamos a saltear un segundito a cómo se deploya. Entonces, para deployar en Truffle lo que hay que hacer es definir dentro de la carpeta de migraciones pasos. Esos pasos se representan en archivos. El primero viene como predeterminado. Esto hace algunas cosas que Truffle que no me quiero meter ahora porque nos robaría demasiado tiempo. Pero en el segundo le definimos que a través de un deployer que deploye el contrato de RC20 y acá le pasamos el parámetro greeting, si recuerdan, ¿sí? Ese parámetro greeting, en este caso en particular, lo pasamos como hello la bitcoin, ¿sí? Entonces, vamos a interactuar un poquito con ese smart contract a través de la consola, ¿sí? Para eso vamos a abrir una consola apuntando a Koban, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es console, ejecutar este script. Entonces, este script lo que va a hacer es abrirme una consola de Truffle, ¿sí? Por eso Truffle Console. Voy agrandando un poquito la letra porque tal vez está un poco chico. Definimos un script que lo que va a hacer es llamar a la consola de Truffle y apuntando a una cierta network, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer primero es traerme las accounts que estoy usando, ¿sí? Las accounts yo las definí, ahora les muestro dónde. A través de definirle las 12 palabras o de darle las 12 palabras al script, le vamos a pedir que nos traiga las accounts que tenemos. Entonces, en accounts nosotros vamos a ver un array, ¿sí? Una lista de addresses donde 7C, si ven acá, es la misma que deployó el smart contract, ¿sí? Porque es la primera que nosotros teníamos. Entonces, acá tenemos la primera que es accounts. Entonces, obviamente, perdón, ahora voy a definir el smart contract, sí, me lo voy a traer. Eso lo podemos hacer gracias a que la consola de Truffle nos define digamos, algunas cositas. Entonces, entre esas cositas le podemos preguntar por el contrato, el último contrato que se deployó. Entonces, yo acá en MyRC20 le puedo pedir, por ejemplo, que salude. Y ahí me devolvió la llamada. ¿Sí? Fíjense, vamos acá, que esto sigue estando igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hicimos una transacción realmente. Si bien llamamos al smart contract, hicimos solamente una consulta. Entonces, realmente no hicimos, digamos, una modificación. Para hacer una modificación, primero vamos a consultar el balance de la primera cuenta que tenemos.
acá vamos a ver que tenemos, perdón, esto me lo devuelve en un formato medio raro, pero si le decimos que lo imprima como un string, nos muestra que tenemos esta cantidad, que es 10 a la 18. También lo podríamos ver en MetaMask. Ahora, si tenemos un tiempito, se los muestro. Bien, y entonces lo que podemos hacer ahora es, por ejemplo, transferir una cierta cantidad, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es llamar desde el account 0, perdón, voy a transferir al account 1, ¿sí? Al segundo este de acá, le vamos a transferir, vamos a hacer medios botones, 2 unidades mínimas. O, no, mejor vamos a mandarle un poco más. Entonces le vamos a mandar esta cierta cantidad y le vamos a decir que esa plata la enviamos desde el account que sí tenemos saldo, que es el account 0. Perdón, me falta un paréntesis. O me sobró un paréntesis en realidad. Bien, ahí estamos haciendo la transferencia. Esta transferencia sí va a cambiar el estado y por lo tanto sí se va a ver en el Explorer, ¿sí? Fíjense que si hacemos acá F5, bueno, está tardando en aparecer, pues se tiene que confirmar primero. Ahí está, ahí apareció. Ahí vemos que hay una transferencia, ¿sí? Desde la cuenta. Y la llamada, en realidad, cuando dice Chu, no nos dice a quién se transfirió, sino que nos dice a qué address se mandó el mensaje, ¿sí? En este caso en particular se mandó al mismo contrato, ¿sí? Fíjense que, si podemos ver, acá está el address, es la misma que esta. Sin embargo, si entramos a la transacción, podemos ver un poquito más de detalle, donde vemos, por ejemplo, el value que se mandó, que en este caso no se mandaron ethers. Podemos ver el gas price que se seteó, que es de 20 gigaways, y un par de cosas más. En particular, lo que me interesa ver ahora son los eventos. Fíjense que acá aparecen 2 eventos. Uno es el de transferencia, que es, si no me equivoco, este de acá. Sí, es este de acá. No se lo ve como lindo, pero créanme que si registramos este smart contract y le decimos cómo se ve a Etherscan, esto lo va a saber interpretar y nos va a decir esto es un evento de tipo transfer desde esta cuenta hacia esta cuenta, que es la que habíamos visto, que empezaba con 6.4, y con esta cierta cantidad. Esta cierta cantidad, si lo traducimos, es igual a los 5.000 que mandé. Y acá está el otro evento que nosotros definimos, que es el de Creator Used. Fíjense que primero se mandó el de Creator Used porque nosotros definimos acá que primero se ejecutaba este evento y después cualquier cosa que venía dentro de la función. Y cualquier cosa, obviamente, incluye el otro evento. Bien, básicamente eso es como se interactúa con el deploy de una manera muy rápida y muy resumida. Acá dentro de la transacción podemos ver un montón de otras cosas, pero lo que me interesa mostrarles ahora un poquito es cómo se definen los tests y cómo se corren. Bien. Perdón, un pequeño detalle. Yo cuando mencionaba Koban y todas esas cosas, tengo que haber primero definido la red dentro de este archivo, que es el truffle config, que básicamente recibe toda la configuración que necesita Truffle. En particular, por ejemplo, acá le dije que utilice la versión 0.7.4 del compilador, ¿sí? Para que use la última versión del lenguaje. Algunas optimizaciones, o sea, algunas configuraciones de optimización y algunas otras cositas, pero en particular también definimos la red, ¿sí? La red lo que haces es darle un nombre, decirle un provider, ¿sí? Una manera de conectarte con la red. En este caso utilizamos una HD Wallet, que lo que recibe son un mnemonic, o sea, las 12 palabras, y una URL de un nodo. En particular, yo estoy usando Infura
Infura es un servicio que les permite hacer esto de una manera más o menos sencilla. Si no, una opción también es levantarse un nodo por ustedes propios, ¿no? Confirmations, esto es cuántas bloques se tienen que meter después del mío para confirmar que algo sucedió. Bueno, un timeout y un network ID. Sí, algunas cositas más, pero básicamente acá tienen que definir la red en sí. Bien, entonces para cerrar rápido, voy a cerrar esto. Entonces, para correr los tests, con npm le puedo decir directamente que corra los tests. Y esto lo que va a hacer es llamar a Truffle diciéndole, corre los tests. Básicamente un pasamano a Truffle. Truffle va a tratar de va a compilar los contratos. Va a deployarlos. No me va a mostrar que los deployó, pero acá imagínense que los está deployando en una red local. Y corre los tests uno por uno. ¿Sí? Por suerte pasaron todos. Y acá, ahora vemos cómo lo definimos, pero vemos que corrió cada una de las operaciones y fue chequeando que todo funcione. En particular, digamos, hay un montón de formas de hacerlo. Yo lo hice con Mocha, que definí los tests. Se definen los tests de esta manera, ¿sí? Tenemos un it que hace las assertions, o sea, hace los chequeos, pero después podemos tener como pasos anteriores que se pueden definir como describe o contract. Estas son cosas muy de Mocha, pero básicamente imagínense que son pasos anteriores. Contract tiene un detallecito más, pero no voy a llegar a mencionarlo. Entonces, lo que yo hago es decirle, bueno, de mi RC20, hace la suma de 1 y 2, y fíjate que eso sea un big number porque son números muy grandes, entonces tenemos que usar una librería, que sea igual a 3. ¿Sí? O, por ejemplo, puedo decirle que chequee la llamada y que la llamada sea igual a hola la Bitcoin. ¿Sí? También puede haber cosas más complejas como cuando el creador envía tokens, se suman los balances, se resta del otro, se emiten eventos, se pueden hacer un montón de cosas más. Para estas cosas también hay librerías, en particular esta es una que ayuda un montón. Y bueno, se me está acabando el tiempo, pero creo que mencioné más o menos todo. Así que eso básicamente es todo. Muchas gracias. Si tienen consultas, las pueden mandar a hiatixlabs.com. Creo que ya se estuvo mencionando, pero si quieren participar del sorteo que se va a hacer para un chequeo de su protocolo, hay un par de opciones, también lo pueden enviar ahí, el correo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y eso sería todo.